Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Weltig, sociólogo y académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, para discutir en torno a la viabilidad de las propuestas de López Obrador en la materia. Buenos días, doctor Weltig, ¿cómo está? Muy bien, Manuel, buenos días, Natalia, pues estoy a sus órdenes, como siempre es un gusto compartir los puntos de vista con ustedes. El gusto es nuestro. El virtual presidente electo ha señalado, doctor, en diversas ocasiones que primero los pobres. En ese sentido, ha hablado también del acceso universal al empleo y también el aumento al salario mínimo. ¿Cómo observa estas propuestas? ¿Le parecen factibles? Bueno, habría que decir primero, Manuel, que una cosa son las propuestas de campaña política y otra cosa las propuestas cuando se es gobernante. Entonces, aterrizar los planteamientos que se han hecho durante la campaña electoral significa reconocer la situación que vive la economía y la sociedad mexicana para implementar estas propuestas que en su origen, desde luego, pues no podemos estar en contra de ellas. Hay un asunto fundamental que es tratar de revertir la enorme desigualdad que, como sabemos, no solamente es característica de México, sino en general de la región latinoamericana. Una de las situaciones importantes que debe reconocerse es el enorme endeudamiento que tiene en el momento actual el gobierno mexicano. Y lamentablemente, porque es una propuesta electoral atractiva, el discurso político del, como ahora le dicen, virtual presidente electo, un concepto muy novedoso, por cierto, tratan de hacer ver que uno de los problemas centrales es el dispendio gubernamental. Pero yo creo que las baterías enfocadas a disminuir el gasto gubernamental no pueden estar siendo concentradas en hablar de que este dispendio se debe fundamentalmente a un gasto excesivo en el pago de honorarios de los servidores públicos. Esta es una visión equivocada. El papel de la burocracia es un papel fundamental y es un papel fundamental para reforzar la actividad del Estado como un ente normativo, precisamente para disminuir la pobreza. Este es un asunto fundamental que debemos entender. Aquí el problema central es tener recursos para incentivar la actividad económica por una parte y generar un modelo en donde el papel del Estado sea central. Para eso se necesitan recursos y de lo que no se ha hablado mucho es precisamente de las medidas fiscales que deben de tomarse para tener esos recursos. No se trata de aumentar impuestos en este momento, se trata desde luego de ampliar la base contributiva porque este es uno de los problemas centrales para combatir la pobreza en un país como México. Tenemos evasión fiscal por una parte, elusión fiscal por la otra, y el Estado necesita recursos precisamente para incentivar la actividad económica y para disminuir la enorme brecha que hay entre pobres y ricos en este país. Entonces, durante mucho tiempo se ha planteado, lo hemos planteado muchos economistas de diversos sectores, que un asunto fundamental es desde luego reforzar las acciones estatales que tengan como objetivo el crecimiento del mercado interno. Si todas las acciones estatales tienen como premisa fundamental esa, sin duda que se va a incidir sobre un problema fundamental en nuestro país, que es el crecimiento en términos absolutos del número de pobres. Ese es un asunto fundamental, Manuel, que creo que en este momento tiene que abordarse desde esa perspectiva, más allá de cuestiones que resultan atractivas a la ciudadanía, pero que pueden tener pocos asideros en la práctica. Ahora, en este sentido, doctor, ¿el aumento al salario mínimo es posible sin este recorte a los otros honorarios que usted comentaba que no era la vía necesariamente? Sí, yo creo que sí. Bueno, ha sido planteado ya desde hace algunos años el incremento al salario mínimo. Recordemos nosotros que en décadas recientes, no solamente en años recientes, ya el salario mínimo es recibido por una parte poco significativa de la fuerza de trabajo en nuestro país. Resulta ser un referente, pero un sector muy reducido en nuestra sociedad está formado por trabajadoras que reciben el salario mínimo.
simple y sencillamente porque el salario mínimo en su estado actual es insuficiente para resolver las necesidades básicas de los individuos. Sin duda que hay necesidad de incrementar el salario mínimo, pero hay necesidad de dar al Estado un papel protagónico en la creación de condiciones que permitan desde luego el crecimiento de la inversión. Quisiera ligar lo que estoy diciendo con el panorama dramático que minutos antes planteó el noticiero, es decir, el incremento de la inseguridad. El Estado ha dejado de cumplir con su papel. Un papel fundamental en la sociedad es garantizar la seguridad de los individuos. En donde no hay seguridad, no hay incentivos para invertir, sea cualquiera la dimensión de la persona o grupo de personas que pretenden invertir. Es un asunto fundamental. Y entonces todos los planteamientos que tratan de incidir sobre la pobreza deben tomar en consideración el papel fundamental que juega el Estado. En el ámbito de la creación de condiciones para la inversión, desde el punto de vista estrictamente económico, pero también desde el punto de vista de la creación de condiciones de seguridad que permitan invertir. Entonces, a final de cuentas, la lucha contra la pobreza pasa por diversos ámbitos y esto es lo que tiene que reconocerse, Natalia. Bien. Ahora, doctor, entonces plantea que deben establecerse dos ámbitos principales, las condiciones económicas y las condiciones de seguridad. En este sentido, ¿usted le parece que alcanzará el presupuesto para reforzar de la manera en que lo ha anunciado López Obrador los programas de asistencialismo? ¿Podemos esperar cambios en ellos? O, por ejemplo, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿deberá continuar un programa como este? No, yo creo que debe haber una transformación radical, Manuel, especialmente en política social. La política social durante décadas ha sido o ha tenido un papel fundamental en crear condiciones de clientelismo político. Esto debe transformarse radicalmente. Es decir, el combate a la pobreza a través de política social tiene que buscar, en primera instancia, garantizar el acceso universal a la salud. Este es un asunto fundamental y creo que este debe ser el principio a partir del cual la política social se implemente en el nuevo gobierno. Quien no vea así la situación está nuevamente reproduciendo esquemas que ya vimos que son profundamente limitados para combatir la pobreza. Insisto, ese es el primer planteamiento, garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Esto es fundamental en un país como México. Bueno, pues está planteado esto. También, por otro lado, se ha señalado, doctor, que por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues que para reducir esta pobreza hay que también reducir el hacinamiento, brindar educación básica. ¿Qué otros aspectos podríamos complementar? Bueno, Natalia, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ha planteado un asunto fundamental, el del Coneval. Resulta realmente paradigmático para cualquier especialista más allá de nuestro país que México tenga un Consejo Nacional de Evaluación que lo único que evalúa es la política social. Necesitamos un Consejo Nacional de Evaluación que evalúe todas las acciones del Estado, no únicamente la política social. Necesitamos que se evalúe la política económica, la política energética, bueno, y así podría listarle los diversos ámbitos que deben ser evaluados. Este es otro asunto fundamental y qué bueno que lo plantea Natalia. Necesitamos evaluar todas, subrayo, todas las acciones públicas, no solamente la política social. Espero que este sea un planteamiento que pueda concretarse en este nuevo gobierno. Doctor Carlos Weltig, sociólogo académico del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios, muchas gracias por esta conversación para nuestra audiencia. Gracias a ustedes, Manuel, Natalia, y que tengan muy buen día. Buenos días. Igualmente.